Hermanos, el Señor les bendiga. Tengan ustedes buenas tardes y bienvenidos a este su programa, Evangelio Puro del Ministerio Evangelístico Internacional Nehue Sevillanac, que en español significa la voluntad de Dios. Les saludan sus amigos los pastores Jorge y Brenda Trejo. Este día daremos continuidad a un programa que estuvieron escuchando el día de ayer, en el programa Levantando Déboras con la pastora Mirna de Ramírez. Este día vamos a tratar, si el tiempo nos lo permite, de darle quizás de penetrar más a lo que el Señor quiere decirnos en la Gran Comisión. Pero para eso vamos a ponernos en las manos de nuestro Creador. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que derrame sabiduría sobre esos siervos y que derrame sobre ustedes esos oídos espirituales, que abra esos oídos espirituales para que puedan entender lo que la palabra del Señor quiere decir a nuestras vidas. Bendito Señor. Gracias, Padre, porque en su infinita misericordia, bendito Señor, usted nos permite un día más poder estar acá en esta radio para llevar el mensaje de salvación y llevar el mensaje, bendito Señor, de exhortación y de edificación para su pueblo. En el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret, le pedimos, bendito Señor, que sea usted ministrando nuestras vidas, que sea usted hablando a cada uno de mis hermanos y a la mía propia. Le bendecimos, Señor, alabamos su nombre bendito y alabado sea su nombre por siempre, Señor. Bendecimos esta radio, a su director y a todos los hermanos que trabajan en ella y hacen posible, bendito Padre, que esa señal llegue a nuestros hermanos, ya sea, bendito Señor, por la radio o por el internet. Y esperamos, Padre Santo, que esta palabra toque corazones, abre el entendimiento para que ellos puedan entender, bendito Señor, qué espera usted de cada uno de nosotros, en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret, así lo creemos. Amén. Como les decía, amados hermanos, este día vamos a tratar de terminar un tema que dio inicio el día de ayer en el programa Levantando Déboras, la pastora Mirna de Ramírez. Ella hablaba acerca de la Gran Comisión. Este día vamos a tratar de interpretar lo que el Señor nos quiere decir en cada uno de los evangelios. El tema que traemos es ¿cuál es el mandato real en la Gran Comisión? Quisiera referirme al tema de la Gran Comisión según los 4 evangelios. No sé con exactitud si se trata de una expresión evangélica o si también los católicos la utilizan para referirse a las últimas palabras de Jesús registradas en los evangelios. En castellano, la palabra comisión tiene por lo menos 2 acepciones. Se utiliza para referirse a una junta, a un grupo de personas que forman una comisión, ya sea una directiva, una DESCO, lo que estamos acostumbrados nosotros acá en este país. La raíz de la palabra comisión es misión, así que también la podíamos hablar como la gran misión, porque se trata de un encargo, de una misión que nos encomendó Cristo antes de irse al cielo. Quizás hoy la palabra misión se utiliza más que comisión. Los 4 evangelios registran la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, sus milagros, sus predicaciones desde diferentes ángulos. Algo así como si 4 periodistas diferentes hubieran relatado los mismos acontecimientos. A los 3 primeros se les llama evangelios sinópticos porque son bastante parecidos. Sinopsis significa aquello que se puede ver en un solo cuadro. En cambio, el evangelio de Juan, que fue escrito bastante después, contiene un relato diferente y complementario en 2 aspectos. El primero, hermanos amados, narra cuestiones que no se encuentran en ninguno de los otros 3 evangelios, tiene un enfoque más teológico. Por otro lado, mientras que los evangelios sinópticos muestran fotografías o una película de la obra de Cristo, Juan nos lleva a ver la radiografía, o sea, la realidad interna del ministerio de Cristo. Se concentra en la revelación interna y no tanto en la externa. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer los 4 evangelios o solamente se han quedado con haber leído Mateo y ya sienten que con Mateo ya entendieron lo que es el ministerio del Señor, o han leído Marcos, han leído Juan, han leído Lucas. Depende de quizás de la forma en la que han ustedes estudiado la palabra. Pero para poder entenderle el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el mandato que Él nos hace en la Gran Comisión, debemos de leer los 4 testimonios de aquellos que estuvieron cercano a él o que investigaron, como en el caso de Lucas, que sabemos que Lucas se dedicó a investigar
la vida de nuestro Señor después de su crucifixión, haciendo entrevistas a diferentes personas, como por ejemplo la madre de Jesús, los apóstoles que estuvieron con él y así diferentes personas para lograr escribir ese evangelio de Lucas, que es el evangelio que quizás más usan en los institutos bíblicos cuando nosotros vamos a estudiar la palabra. Por lo tanto, los 4 evangelios nos dan el panorama completo. Es bueno que haya 4 testimonios o testigos de aquello que se relata y se menciona. Yo me voy a referir a la gran misión, no la gran comisión, sino que la gran misión que nos encargó Cristo según los 4 evangelios. Mi idea en este programa no es hacer un estudio extenso porque el tiempo no me lo permitiría. Porque pienso yo que 1 hora, ya llevamos casi 6 minutos de programa, no me permitiría quizás extenderme como realmente este tema lo merece, porque el tiempo en la radio pasa bien rápido. Pero en nuestra iglesia, como les he dicho en otras oportunidades, una de las filiales la tenemos frente al Centro Escolar San Vicente de Paúl y tenemos los cultos ahí a las 6 de la tarde los días domingos. Si ustedes nos quieren acompañar, nos pueden llamar, escribirnos por redes sociales y pedirnos que quieren que toquemos este tema como más comprendido o como más amplio, pero eso tendríamos que hacerlo ya en nuestra iglesia o a través de nuestras redes sociales. Tenemos el otro culto también el mismo día domingo, siempre domingo a las 10 de la mañana en el Kilo 5, en la Colonia El Milagro, que es donde tenemos la otra filial del ministerio acá en El Salvador. Entonces están ustedes invitados para que nos visiten, para que nos conozcamos y oremos juntos y hablemos juntos de la palabra del Señor. Bien, para iniciar con este tema, vamos a comenzar hablando de Mateo. El Evangelio de Mateo dice en Mateo 28, del 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El aspecto distintivo del pasaje de Mateo es una frase que no se encuentra en los demás evangelios. Se trata justamente de aquello que siempre subrayamos: ir y hacer discípulos. Jesucristo dijo: el Padre me dio todo poder en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No dijo en todas las naciones, sino a todas las naciones. Y eso significa vayan y hagan que todas las personas de todas las naciones sean mis discípulos. Por lo cual, según las palabras registradas por Mateo, Jesús les dio a los discípulos el objetivo de la gran misión: hacer discípulos. Por lo cual, les repito, según las palabras registradas por Mateo, Jesús les dio a los discípulos el gran objetivo o el objetivo de la gran misión, que es hacer discípulos. Para el Señor, la sociedad se divide en 2 clases de personas: los discípulos y los que no son sus discípulos. Y Jesús envía a los discípulos a que vayan a los que no son, para transformarlos a través de su bendita palabra, a través de su bendito evangelio. Esa es justamente la meta, el objetivo de la misión. Él no dijo vayan y hagan reuniones o encuentros, ni siquiera grupos de hogar, tampoco vayan y construyan templos, sino vayan y hagan discípulos para Cristo, no para nosotros como pastores, no como para nosotros como líderes, sino que hagan discípulos para Cristo. Si nosotros vamos a algún lugar, amados hermanos, con la idea de plantar una iglesia, tal vez tengamos una visión distorsionada de lo que ella es. Por ejemplo, pensar en conseguir un salón, un terreno, construir un edificio, alquilar un lugar, poner sonido, micrófonos, púlpitos, sillas, teclado, música o un cañón para pasar en diapositivas las predicaciones, porque estamos pensando en la congregación. Y todos esos elementos, claro, hermanos, son útiles para una reunión congregacional. Sin embargo, dijo Jesús que debíamos hacer discípulos. Podemos tener una congregación, hermanos, gente congregada, pero no tener discípulos. También podemos cantar, orar, predicar,
pero no tener discípulos. Y si no hay discípulos, puede tratarse de una congregación, pero no de la iglesia de Cristo. No sé, hermanos amados, si me están entendiendo lo que yo les estoy queriendo decir a través de esta enseñanza. A veces quizás como pastores, como líderes, como miembros aún, pensamos que iglesia es aquella que tiene un terreno, que tiene un edificio, que tiene muchos miembros, que tiene un gran sonido, micrófonos, que el púlpito, que el ministerio de alabanza y tantas cosas, que no es cumplir con la gran misión de nuestro Señor. No es hacer discípulos, es nada más reunirse, hablar de la palabra de Dios, pero no estamos haciendo discípulos. En cambio, amados hermanos, si nos centramos en el objetivo de hacer discípulos, en el momento en que tengamos los primeros dos, ya habrá una iglesia, porque Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No sé si me entienden esa parte. Volvamos a repetirle, hermanos. Desde el momento que nosotros abrimos una iglesia o hacemos una reunión con 2 personas que se unan a nosotros para orar, para meditar en la palabra, ya está Jesús con nosotros, porque Él dijo que donde 2 o 3 estuvieran congregados en el nombre de Él estaría en medio de ellos. Por lo tanto, Jesús ahí está enfocado en el aspecto esencial. Y en Mateo agrega el recurso para esa tarea. Yo estoy con ustedes todos los días. O sea, no estamos solos. Entonces, hermanos, cuando avanzamos nosotros en las diferentes metas y proyectos que tenemos como iglesia, que tenemos la idea, la visión de plantar 10, 20, 15, 5, 2 iglesias, las que pensemos plantar, si no estamos plantando una comunidad de discípulos, no estamos cumpliendo con la gran misión. No estamos cumpliendo con el mandato de que el Señor nos dio. En este pasaje también se habla acerca de la manera de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la persona se bautiza, se convierte en un discípulo. Y luego, ¿cómo seguimos? Enseñándoles. Discípulo significa alumno. Hoy a un niño que va a la escuela se le llama alumno, pero antiguamente se le decía discípulo. Un discípulo es alguien que aprende. ¿Y qué es lo que debe aprender un discípulo del Señor? A vivir conforme a su voluntad. Eso es lo que debe aprender un discípulo de nuestro Señor. Que haga la voluntad de Dios en su vida, ya no la de Él, porque ahora ya está siendo discipulado, ya le está enseñando a su líder, ya le está enseñando su tutor, el que sabe un poco más de la palabra del Señor, le está enseñando que para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere que vivamos como cristianos, debe de vivir haciendo la voluntad del Señor. Ahora preguntémonos, ¿cómo hacemos que alguien sea discípulo? En primer lugar, debemos de bautizarlo. Pero, hermanos, el bautismo no debe ser una imposición. Sin embargo, Mateo no lo aclara. Entonces nos vamos al Evangelio de Marcos, quien completa exactamente lo del bautismo. Por eso les decía a un inicio que los 4 evangelios son complementarios, porque cuando Jesús les dijo estas palabras, cada uno registró algunas de ellas y las escribió en los 4 evangelios que tenemos a nuestra mano hoy en la Biblia. Veamos lo que Marcos registró. Y les dijo, en Marcos 16, 15, 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15, 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo dice que el objetivo es hacer discípulos, y Marcos agrega el modo en el que se debe predicar. La gran comisión a la que estamos acostumbrados está muerta y paralizada si no evangelizamos. Recién se pone en movimiento, hermanos, cuando comenzamos a predicar. ¿Y qué debemos predicar?
el evangelio. ¿A quiénes? A todas las personas con las que tenemos contacto en nuestra vida. La palabra predicar viene del verbo griego kerisein, de donde proviene el término kerigma. Kerigma es sinónimo de evangelio y significa la buena noticia de que Jesús vino a la tierra. Siendo Dios, se hizo hombre, murió por nuestros pecados, resucitó y es el Señor. También tiene poder para cambiar nuestras vidas, transformarnos y hacernos nuevas personas. Cuando damos esa buena noticia, la misión se pone en marcha. Si dejamos de hablar, esta se detiene. Por lo tanto, la misión se moviliza cuando predicamos el evangelio a toda criatura. Ahora bien, ¿a quién debemos bautizar, hermanos? A los que creen. Entonces es necesario predicarles a todos. Sin embargo, no todos los que oyen el evangelio de nuestro Señor creerán. Por lo tanto, el requisito para ser discípulos es bautizarse. Y la condición para bautizarse, según Marcos, es creer. El requisito para ser discípulo del Señor es bautizarse. Pero la condición para bautizarse, según lo escrito por Marcos en su evangelio, es creer. Además, agrega otro detalle en los versículos que le siguen. En los versículos 17 y 18. Yo espero que ustedes le hayan prestado atención a todo lo que hemos venido hablando y que vayan anotando los versículos y que vayan luego, después del programa, meditando con su familia y en las células que tienen formadas en sus casas. El versículo 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Debemos practicar lo que Jesús nos dijo: predicar a todos y bautizar a los que creen. Y al predicar nos encontramos con personas oprimidas, enfermas, atadas por el diablo o endemoniadas. Por lo tanto, tendremos que echar fuera demonios y poner las manos sobre los enfermos, confiando en que Cristo los sanará. Pero eso va a suceder si el evangelio que nosotros estamos predicando, amados hermanos, primero lo hemos tomado para nosotros. Si nos hemos predicado a nosotros mismos, si hemos entendido lo que el Señor quiere decirnos en su evangelio, si estamos trabajando y llevando nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, si no vamos a ir a predicar de adulterio y estamos adulterando, entonces no va a funcionar. Entonces el Señor se va a alejar de nosotros porque Él no habita en el pecado, porque Él es santo. Entonces, para que ese evangelio que nosotros predicamos tenga efecto y se cumpla la gran misión que el Señor nos ha delegado al final de sus evangelios, de los evangelios escritos, debemos de estar nosotros en paz y estar bien ante los ojos de Él, para que de esa forma el Señor nos dé el poder prometido en Marcos y podamos sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Solamente así Cristo la sanará y nos respaldará. En esta gran misión que Marcos refleja, en Marcos 16, 17, 18, es la fe la que nos va a ayudar. Es la fe de creer lo que no vemos. Es la fe de creer que el Señor está con nosotros y es la seguridad de que estamos bien ante los ojos de nuestro Señor, como para ir y exhortar y edificar y sanar y liberar a nuestros demás hermanos, sabiendo que ya nosotros fuimos exhortados, que ya nosotros fuimos sanados, que ya nosotros fuimos edificados, que el viejo hombre se quedó allá, que somos nuevas criaturas y por lo tanto, conociendo nosotros de dónde el Señor nos ha sacado y sabiendo que estamos bien y que no hemos regresado a lo que el Señor nos sacó, tenemos esa fe de que el Señor va a acompañarnos en todo el cumplimiento de la gran misión. Ahora vamos al Evangelio de Lucas. Lucas dice en Lucas 24, 45, 48, entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí Lucas agrega dos detalles interesantes que no se encuentran ni en el relato de Mateo ni en el de Marcos. Habla acerca del arrepentimiento. Mateo señala el objetivo, que es hacer discípulos bautizándolo. Marcos dice que el que creyere será salvo, y Lucas agrega que se predicase sobre el arrepentimiento. En la versión Reina Valera agrega y el perdón de los pecados. Sin embargo, en el griego dice para el perdón de los pecados, lo que tiene más sentido. También señala que se debe comenzar desde Jerusalén. Mateo dice id a todas las naciones. Marcos dice id por todo el mundo. Sin embargo, Lucas agrega un detalle, comenzando desde Jerusalén. La gran misión comienza en donde vivimos y de allí hasta lo último de la tierra. Comienza en el lugar donde Dios nos puso, no cuando nos vamos a otra ciudad o país, sino allí donde estamos. Entonces son esos los ingredientes que complementan los evangelios sinópticos. Hermanos, nos vamos a detener quizás un poco en esta parte en la que él señala que debe comenzar desde Jerusalén. La gran misión, como les decía, debemos de comenzarla en el lugar en el que vivimos y de allí hasta lo último de la tierra. Hermanos, no debemos de creer nosotros que solamente nosotros estamos pretendiendo cumplir con la gran misión del Señor, o que solamente nosotros somos los predicadores, los que hemos sabido y conocido el Evangelio de Cristo y que andamos predicándole a todos nuestros hermanos. No, ese sería un error, porque sabemos que hay muchos hermanos en todo el mundo, hay muchos hermanos que están predicando el Evangelio de nuestro Señor y están buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Oremos para que todos oremos los unos por los otros, para que entendamos que debemos predicar el Evangelio puro de nuestro Señor, sin añadirle, ni quitarle, ni ponerle de nuestros propios pensamientos. Pero hermanos, hagamos un análisis en esta última parte que hemos hablado. Imaginémonos esto. Si el Evangelio debe comenzar en Jerusalén, le dijo el Señor según Lucas a los apóstoles, entonces a nosotros nos dice que debe de comenzar en el lugar en el que vivimos. En este momento estamos transmitiendo desde El Salvador. Hay otros que están en México, otros en Guatemala, otros en Costa Rica, otros en Nicaragua, en Honduras, en África, en Europa, en Estados Unidos, en el lugar en el que viven. Si todos cumpliéramos con la gran misión de nuestro Señor, el Evangelio de Cristo se predicaría en todas las naciones, porque cada uno de nosotros estaría cumpliendo con la gran misión en el lugar en el que vive. Y como en todo el mundo hay siervos de Dios, buscando el rostro de nuestro Señor y tratando de cumplir con la gran misión, entonces podemos sentir que ya el Evangelio se está predicando en todas las naciones como el Señor lo pidió, o en todo el mundo como lo dice Marcos en su Evangelio. Pero a veces equivocamos nosotros, a veces equivocamos el significado, o quizás lo hacemos a nuestra manera de ver. Porque estando acá en Sonsonate, estando en San Salvador, estando en X departamento de acá de El Salvador, nos vamos a predicar a otra nación, creyendo que de esa manera estamos cumpliendo la gran misión. Pero debes comenzar predicando aquí. Cuando hayas predicado en todo El Salvador, hasta el último lugar del Salvador, entonces pregúntale a Dios, Señor, ¿es necesario que yo salga ahora a predicar el Evangelio al mundo? Pero si no hemos predicado aquí y pretendemos ir nada más para que digan, mira el hermano, mira el pastor, mira la pastora, allá anda por otros países predicando, entonces no estamos haciendo por cumplir la gran misión. No lo estamos haciendo por honrar a nuestro Señor, sino que por vanagloria propia. Debemos estar atentos, amados hermanos, a ese detalle. Por eso es que yo creía muy importante poder hablar acerca de este tema de la gran misión de nuestro Señor
Pero para poderla entender, como le decía también a los hermanos en nuestra congregación, debemos de leer los 4 evangelios, no quedarnos nada más con uno, porque en los 4, leyendo los 4, agrupando los 4, uniendo los 4 evangelios, vamos a poder entender lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora nos vamos a ir al Evangelio de Juan. Aquí la gran misión nos encuentra en el último capítulo. Aunque se hace referencia a ella, Jesús le dice a Pedro: si me amas, apacienta mis ovejas. Sino en el capítulo 15. Ahora entendámonos bien. Estamos acostumbrados a que para leer acerca de la Gran Comisión nos vamos al final. Nos vamos al final de los evangelios. En el capítulo último de Juan, el Señor le hace la pregunta a Pedro si lo ama y luego le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Le vuelve a preguntar y se lo pregunta por 3 veces y lo manda a apacentar sus ovejas. Pero el capítulo 15 de Juan dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15, del 1 al 8. Volvamos a leerlos, hermanos. Creo que esta parte del Evangelio de Juan merece volverlo a leer para que lleguemos a comprender lo que nos dice el Señor en este Evangelio. Juan 15, del 1 al 8. Los que no tuvieron oportunidad en la primera vez de buscarlo, pueden buscarlo en este momento, Juan 15, del 1 al 8, o lo anotan por ahí en algún papelito y lo buscan luego cuando ya estén en sus casas o cuando tengan un tiempo para estudiar la Biblia. Dice la palabra del Señor en Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y en el versículo 16 se ve aún con mayor claridad la gran misión. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Noten la diferencia, amados hermanos, que existe entre los demás evangelios y el de Juan. Mientras Mateo, Marcos y Lucas muestran la acción externa de la Gran Comisión: ir, predicar, bautizar, creer, arrepentirse, comenzar desde Jerusalén,
Juan abre otra visión acerca del tema. Muestra la realidad interna que se produce en los discípulos, aquello que produce la vida que se multiplica. Jesús en Juan 15 está hablando de la gran multiplicación y por eso presenta esa extraordinaria y magistral alegoría. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En ella el Padre es el labrador. Cristo es la parra donde van todos los pámpanos. Y nosotros somos los pámpanos o las ramas. Y dice que a todo pámpano que no dé fruto, el Padre lo cortará, y al que dé fruto lo podará para que dé aún más. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y continúa diciendo, este es mi mandamiento, que permanezcan en mí. No que llevemos fruto, sino que permanezcamos en él. Qué extraordinario, hermanos. Y las alegorías continúan. Así como una rama no puede dar fruto si no está la parra, porque la rama nació de la parra y fue creada para estar unida a ella. Ustedes tampoco, ustedes nacieron de mí, por eso deben permanecer en mí y yo en ustedes. Y si permanecen en mí, llevarán mucho fruto. No se trata de un mandato, sino de una verdad. Jesús nos está diciendo, alégrense, si permanecen en mí, darán mucho fruto. La rama está en la vid, pero la vida se encuentra dentro de la rama, en la savia que corre por su interior, y si tiene vida, dará mucho fruto. Hay árboles, amados hermanos, que fueron plantados nada más para dar sombra. Otros son muy bonitos, decorativos, pero no dan fruto. Otros fueron plantados porque su madera es buena. Cada uno fue plantado y cultivado para un fin determinado. La parra no es un árbol decorativo. No hay nada más triste, amados hermanos, que una parra en invierno. Y cómo ensucia el patio. Antiguamente la gente tenía parras en sus patios. Tampoco es un árbol del que se puede extraer madera. Su tronco no sirve ni para hacer fuego. Si alguien tiene una parra, persigue un único objetivo, que dé fruto. Lo que le interesan son las uvas. El Señor se compara con la vid. No se trata de una religión decorativa. Lo que Jesús anhela es que sus discípulos, ramas o pámpanos, den fruto. Lo que agrega Juan, que no lo incluye ninguno de los otros tres, es tremendo. Habla acerca de quienes deben dar fruto, quienes deben llevar la gran misión. Cada pámpano, cada discípulo tiene la vida de Dios en él y por ende debe llevar fruto. Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los puse para que vayan y lleven fruto y ese fruto permanezca. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Dios pensó en cada uno de forma especial y al hacerlo pensó en una vida que se multiplica. El Señor nos diseñó así de esa manera. Así como el pámpano es parte de la vid, nosotros somos parte de Cristo y la vida no abarca solo el tronco, sino también las ramas, el fruto, las hojas y la raíz. ¡Qué maravilla, amados hermanos! Puso parte de Cristo en nosotros. Nosotros somos las ramas, los pámpanos, pero Cristo es el todo. La vida de Cristo es eterna, es poderosa. Por lo tanto, el poder, hermanos, el poder de una vida indestructible está dentro de nosotros y nosotros estamos en él. Somos parte de Jesucristo, así como los pámpanos son parte de la vid. ¿Y dónde nos colocó? En la vid. ¿Escucha, Pastor Rogelio Salazar? Nosotros somos las ramas, los pámpanos, pero Cristo es el todo. La vida de Cristo es eterna, poderosa. Por lo tanto, el poder de una vida indestructible está dentro de nosotros y nosotros estamos en él. Somos parte de Jesucristo, así como los pámpanos son parte de la vida. Pastores, evangelistas, amigos que nos están escuchando, hermanos amados en Cristo, ¿dónde nos colocó el Señor? En la vid.
cerca de nuestro Señor Jesucristo, que es vida y vida en abundancia. Y si nosotros somos parte de ese ser maravilloso que da vida y vida en abundancia, nosotros vamos a darla también. El Señor dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto, los he plantado en mí. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que sean santos y lleven fruto que permanezca. ¡Qué maravilla! Es el principio de la multiplicación. Cada pámpano que somos uno de nosotros llevará mucho fruto, pero siempre y cuando permanezcamos en el Señor, amados hermanos, siempre y cuando cumplamos con la voluntad maravillosa de nuestro Señor en nuestras vidas, cuando no tergiversemos la palabra de nuestro Señor a nuestro antojo, y no que simplemente la prediquemos tal y como está escrita en la Biblia. Solo entonces vamos a dar ese fruto esperado por nuestro Señor. Hermanos, no se trata de un activismo externo que redunda en obras muertas, sino que viene del amor de Cristo que fluye dentro de nosotros, de su palabra que nos desborda, de su gozo que habita en nosotros y que nos lleva a desear compartir esta vida con los demás. Dentro de nosotros fluye el amor. Es Dios quien nos llena, nos embriaga, nos motiva a compartir con los demás lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y quiere hacer en la de los demás. Hermanos, ¿no han sentido ustedes ese gozo en su vida, ese gozo en su corazón de querer decirles: miren lo que Dios ha hecho en mi vida, miren desde que conocí a Cristo, desde que Cristo vive en mí, he muerto para el mundo y soy dichosa, soy feliz y quiero llevarle esta alegría a mi familia, quiero llevarle esta alegría a mis vecinos, quiero llevarle esta alegría a mis hermanos? Eso es lo que hace Cristo en nosotros, porque cuando Él vive en nosotros, nosotros somos luz para el mundo. Somos esa sal que el mundo necesita para llenarse de valentía, de fe, de coraje, de esperanza en que hay otra vida, la vida eterna, por la cual debemos de luchar día con día, amados hermanos. Hermanos, normalmente los árboles dan fruto una vez al año. Hay algunos, como los limones, que dan en las 4 estaciones, pero en general dan nuevos frutos cada año y en abundancia. Sería demasiado pensar que si estamos en Cristo y Él en nosotros, y si los 365 días del año vivimos en comunión con Él, oramos, fluimos, somos testigos, ayunamos y predicamos, cada uno tenga como mínimo un discípulo nuevo por año. En un año tenemos infinidad de oportunidades, contactos y gente con la que nos encontramos. No olvidemos que nuestra misión es dar fruto. Eso es lo que el Padre busca. En esto es glorificado mi Padre, dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Si en una congregación de 400 personas, cada uno trajera un discípulo nuevo por año, al año siguiente habrían 800, al otro 1600, al otro 3200, y para el año 2020 seríamos 800,000. Qué alegría sentiría el Padre. Pero si realmente lleváramos discípulos, no miembros para que diezmen u ofrenden, no, discípulos de Cristo, pámpanos rebosantes que también den fruto y se unan a la vid que es nuestro Señor Jesucristo. Esos tipos de discípulos es el que le estoy hablando yo a ustedes. Recordemos que la vida da frutos nuevos todos los años. Dar un nuevo fruto por año no es demasiado ni exagerado. Jesús fue práctico y estableció ciertas estrategias y tácticas para que pudiéramos cumplir la gran misión. La estrategia se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas. Vayan, hagan discípulos, prediquen y al que cree y se arrepiente, bautícenlo. Comiencen en la ciudad en donde están y yo los llevaré hasta lo último de la tierra. Quisiera agregar un concepto acerca de la meta, la estrategia y la táctica que aprendí yo de Jesús. La meta objetivo es hacer discípulos. Llevar la gran misión que el Señor ha puesto en nuestras manos a que muchos más, a que todo el que sea a nuestro alrededor conozca de ese Dios de misericordia, de ese Dios de amor, que da vida y la da en abundancia.
Hermanos amados, hablar de la gran comisión es hablar de lo más precioso, la gran misión que el Señor nos ha dado. Es hablar de una gran responsabilidad que debemos de hacerla como se merece que la hagamos. Debemos, amados hermanos, pedirle a nuestro Señor sabiduría para primero convertirnos nosotros. Y luego convertir a todo el que sea a nuestro alrededor. Pero si nosotros no hemos llegado, si nosotros no hemos logrado, si nosotros no hemos pasado primero la prueba de despojarnos del mundo y vivir el Evangelio de Cristo en nuestras vidas, difícilmente podemos hacer que otros también la viva y también la crea. Hermanos, el Señor envió a los 12 de 2 en 2. Luego envió también a otros 70 de 2 en 2. Si tú tienes esa ayuda idónea, a tu esposa, si tú tienes a tu esposo y están trabajando como pareja en la gran misión que el Señor nos ha encomendado, recuerden que son una sola persona. Porque el Señor formó una sola carne en el momento que los unió para ir y predicar esa gran misión. Hermanos, no podemos perder el tiempo. No tenemos una eternidad para evangelizar la ciudad o el país. Los años se están pasando. Por lo tanto, urge que demos fruto. El Señor prometió que donde estén 2 o 3, ahí estará Él. No esperemos a tener un grupo, una iglesia de 1000 miembros, de 100 miembros. Comencemos por nuestra familia. Porque si nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo y toda nuestra familia que está alrededor de nosotros se une para vivir el Evangelio de Cristo, dimos el primer paso para cumplir con la gran misión. Ya estamos comenzando en Jerusalén como el Señor lo dijo. ¿Qué deben hacer esos 2 o 3 que nos reunamos en el nombre del Señor? En primer lugar, debemos orar, porque Jesús dijo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, entonces deben unirse, pedir al Señor vidas y creer que Él responderá. También deben tomar esos pasajes de los 4 evangelios que hablan acerca de la gran comisión, meditarlos y comenzar a hacer una lista con nombres de personas que el Espíritu Santo les va indicando, aquellas con las que tienen contacto a diario. De eso se trata. De eso se trata, amados hermanos. No de reunirnos a hablar de los hermanos, a hablar de los menesteres del mundo, sino que reunirse para armar una estrategia, armar una táctica y decir, vamos a ir a predicar el Evangelio de nuestro Señor para cumplir con la gran misión que Él nos ha encomendado. Debemos iniciar con nuestra familia, luego con nuestros vecinos, luego con los compañeros de nuestro trabajo, nuestros compañeros de estudio. Comencemos predicando la gran misión en Jerusalén, nuestro Jerusalén, el lugar en el que habitamos, en el lugar en el que vivimos. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos llene de sabiduría. Debemos armar una estrategia, porque si nosotros descansamos, Satanás no descansa. Y él está al acecho para robar, para destruir, para ir y atacar lo que el Señor ha creado. Espero, amados hermanos, que este tema haya sido de edificación para ustedes. Si ustedes quieren seguir hablando acerca de la gran misión que el Señor nos ha dado,
Como les decía al inicio del programa, pueden visitarnos en nuestras iglesias, en nuestros ministerios. Una está frente al Centro Escolar San Vicente de Paúl, en el barrio El Pilar. Tenemos estudio bíblico los martes a las 6 de la tarde. Tenemos estudio bíblico los miércoles a las 6 de la tarde. El día viernes de 7 a 11:30 de la mañana. Y los domingos tenemos el culto a las 6 en esa misma filial. Y también a las 10 de la mañana en la filial del Kilo 5, que pertenece al municipio de Acajutla, en la colonia El Milagro. Ahí estamos tratando de cumplir con la gran misión, pidiéndole al Señor que nos use para poder cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Hermanos, yo espero que le haya hablado esta enseñanza a sus vidas, porque antes de hablarles a la vida de ustedes, me ha hablado a la mía y me ha hecho entender qué dichosa soy y qué bendecida soy de poder ser elegida por mi Señor desde antes de mi nacimiento. Porque el Señor dice que no lo busqué yo a Él, sino que Él me buscó a mí. Él me eligió para poder predicar su evangelio, para usar tal vez el talento que Él mismo me ha dado para poder hablar y para poder exhortar, para poder edificar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor por los siglos de los siglos, por la oportunidad que me ha dado a mí y que también le ha dado a cada uno de ustedes de poder ser parte de esta gran misión que el Señor nos ha encomendado. El Señor Todopoderoso les bendiga en gran manera. Él conoce sus necesidades, Él conoce sus enfermedades, Él conoce cada uno de los tormentos por los que ustedes están pasando. Pero el Señor este mediodía nos dice que Él estará con nosotros hasta el último de nuestras vidas. Solo hagamos la voluntad de Dios. No nos apartemos de Él para que todo nos vaya bien. Saludamos a nuestros hermanos de acá del Salvador, a nuestro hermano pastor Rogelio Salazar en Los Ángeles, California. Pastor, el Señor está con nosotros. El Señor ha hecho una promesa en nuestras vidas y esa promesa va a ser cumplida siempre y cuando no nos alejemos de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo quien nos da vida y vida en abundancia. Les amamos, esperamos que el Señor haga resplandecer su rostro, que les dé esas fuerzas del búfalo que a veces necesitamos para seguir la marcha. Y no olvidemos que somos hermanos en Cristo. Oremos los unos por los otros. Así como nosotros oramos por ustedes, amados hermanos que nos escuchan en la radio, también ustedes oren por estos sus servidores, por los pastores Jorge y Brenda Trejo. Esperamos que nos lleven en sus oraciones para que el Señor nos guarde, nos cubra y nos siga usando para predicar su evangelio, el evangelio puro. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa el día viernes, siempre por Radio GES 97.3. Los vamos a dejar ya para finalizar con una hermosa alabanza. Se llama Preciosa Sangre y nos escuchamos el próximo viernes. Que el Señor les bendiga. Así sea. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó.
Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre. Querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.